les daba las buenas tardes y les agradecía su presencia en este acto de presentación del nuevo libro de José Luis González Munguera, que lleva por título Marginalia, el caracol y el guerrero. Muchos de ustedes los recuerdo de hace poco menos de un año, donde coincidimos en la sala de la Biblioteca Colombina presentando precisamente otro libro de José Luis, que es un escritor evidentemente muy prolífico. Pues esta tarde vamos a hacer la presentación de este nuevo libro. En primer lugar, les voy a conceder la palabra al doctor don Antonio Bautista Durán, que es profesor de la Facultad de Bellas Artes y que nos va a hablar un poco del autor y de sus proyectos de investigación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un lujo estar aquí para presentar de nuevo un libro del doctor don José Luis González Munguera, doctor por la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Bellas Artes, y miembro del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación Humanidades 552, denominado Artana. Artana son las siglas de arte y anatomía. Son las que con nuestro grupo se propone explorar la anatomía de las cosas artísticas, su estructura, sus contenidos, sus significados. José Luis ha sido un gran revulsivo para inyectar al grupo ganas renovadas y vivo entusiasmo ante las adversidades económicas de las instituciones educativas que todos conocemos. Marginalia, el caracol y el guerrero es el título que presenta hoy y que nos va a resumir a continuación. Ya veréis en la presentación cómo nos enganchará y atrapará enseguida, porque José Luis tiene el don de saber contar los entresijos de la historia con absoluta fidelidad. Es como una especie de Dan Brown que sabe descifrar los códigos secretos. A José Luis no le interesa repetir las leyendas que todos cuentan o inventan. Él se interesa por descubrir la verdad que se esconde en el interior de esas leyendas y en las que pocos, muy pocos, están iniciados. Yo no sé si realmente las intuye y luego las desarrolla con detalle, o si él mismo se sorprende cuando las descubre y enlaza. Ahora tal vez nos explique su método, en el que estoy realmente muy interesado. El caso es que la lectura de su libro no deja de sorprendernos a sus lectores, y todos terminamos siempre exclamando: a mí la historia no me la contaron así, o ahora estoy entendiendo la historia de verdad. La historia suele ser escrita intencionadamente, camuflando en la mayoría de las ocasiones las verdaderas intenciones. Estas suelen olvidarse, suelen proyectarse los nuevos intereses sobre los originales, y todavía queda mucha historia que rescatar. Este es el último libro de una larga serie de publicaciones donde resaltamos desde nuestro grupo de investigación esa calidad científica y las aportaciones tan notables como la de su Garbularium español y el de la Catedral de Sevilla, la Victoria de la Plaza de América de Sevilla, el Hombre Verde, la Capilla Sixtina. Además, José Luis ilustra sus publicaciones con sus dibujos originales, lo cual enriquece enormemente la visión histórica. Un artista que sabe contar la historia con la sensibilidad plástica del que conoce la dificultad de hacer una obra de arte. Por mucho que hoy el arte prevalece en todo vale, José Luis, y yo me incluyo también, sabemos que eso no es así, y que, como decía Policleto, es muy dura la tarea para aquellos a los que la arcilla les llega a las uñas. El trabajo fácil, o más bien asociar el arte a la ausencia de trabajo, a la voluntad insistente de aprender, a la ley del mínimo esfuerzo, o lo que yo llamo, resumiendo, el arte perruno, y que me perdonen mis amigos los perros, que se pasan la vida atrapando nuestro afecto, puede ser el pasatiempo, el entrenamiento de los aficionados, de los autodidactas, que se encuentran, gracias a Dios, con esta terapia efectivamente jugando con el arte. Pero el arte no es cualquier cosa. Y desde una facultad de Bellas Artes o desde una escuela de arte, desde la universidad, tenemos que esforzarnos por, digámoslo de algún modo amable, dar otro nivel. Gracias a estas presentaciones, a las que siempre agradeceré estar invitado, porque se ayuda a difundir la grandeza y amplitud de los contenidos y símbolos artísticos históricos. Y para aquellos que sigan pensando que lo saben todo, que todas esas épocas están superadas y que no tienen nada que aprender de las mismas, solo darles un buen consejo: léanse este libro y verán todo lo que aprenderán. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación le doy la palabra al autor para que nos ilustre sobre el contenido de su nueva publicación.
agradecer la presencia al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Bellas Artes de José María y a mi compañero y sin embargo amigo Antonio Bautista por la labor, por la ayuda que he recibido siempre con respecto y el acogimiento que he recibido siempre con respecto a esta obra de investigación. Pertenezco, como bien ha dicho Antonio, a un grupo de investigación dependiente de la Universidad de Sevilla que se llama Arnada, ¿no? Eso es. Y bien, esto forma parte de una de las muchas actividades que realiza este grupo como proyecto de investigación y como difusión de las artes, de las bien llamadas artes, con respecto a estos movimientos de última hora que están ocurriendo en este país. Agradeceros también vuestra presencia a todos, a algunos amigos, otros desconocidos, por vuestro interés en la labor que yo voy desarrollando. Este libro surge después de una labor. Resulta que en junio del 2013, acabo la carrera, la segunda especialidad de restauración, y justamente en la Avenida de la Constitución, tomando un café para celebrar que habíamos acabado, acabamos de pintar unas obras que se conservaban allí en el hospital de las Cinco Llagas y demás, y entonces tomando café observé que las gárgolas estaban allí en la Catedral de Sevilla, y le comenté a María José, bueno, esto llevan ahí 5 siglos, 6 siglos, porque realmente en aquel momento no sabía exactamente la fecha en la que se había terminado la Catedral de Sevilla, y tampoco había investigado mucho. Como sevillanos, muchas veces tenemos las cosas delante de los ojos y no somos capaces de verlas. Entonces, cuando acabé con 2 o 3 cubatillas de más, porque en aquel tiempo de día, llegué a casa y me puse a investigar, digo, a ver qué hay de las gárgolas, y me di cuenta que no había nada. Había 2 monografías de José Vicente Calle, que hoy día lo cuento entre mis amigos cibernéticos, lo tengo en Facebook, y él muchas veces me aconseja algunas líneas de investigación o cosas que... Pero yo veía que en los libros no se explicaba de dónde venían las cosas. Es decir, decía, esto es un hombre con las piernas cruzadas, pues resulta que significa la superior, pero ¿de dónde venía? Entonces esa curiosidad me hizo que cambiara la idea de la tesis. Mi tesis en principio era sobre lo que yo enseño en la Escuela de Arte, que son artes aplicadas al muro, por lo tanto era la cal y los procedimientos pictóricos tradicionales aplicados a la parte de la cal. Y entonces pues me di cuenta que no, que había un mundo por investigar, y entonces la aparté, cosa que no tengo muy apartada, porque la idea mía es hacer un segundo doctorado precisamente con ese tema, ¿no? Y da como fruto que en diciembre de ese año, del 2013, presento la tesis, que tuvo una máxima calificación, y en abril del 2014 recibo una oferta de la editorial Círculo Rojo, que es una editorial que se dedica a la autoedición. Es decir, el autor lleva el manuscrito y ellos le presupuestan, se encargan de una serie de cuestiones. Pero claro, yo le planteé que yo tenía 4 hijos, 2 perritos, una suegra, 3 hipoteques, que yo no podía hacer frente a 5 o 6 mil euros que me iba a costar la broma. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo perdía gran parte de la regalía, es decir, yo por libro ganaba 1 o 2 euros, pero ellos me hacían la publicación y tal. Hicimos una primera edición de Gargolarium, que es el primer libro, y tuvo mucho éxito de venta. Se editaron unos 6.000 o 7.000 ejemplares y se vendieron todos. Hoy día está agotado. Se me propuso una segunda edición, yo le dije que no, que quería ampliar. Allí analizábamos 80 figuras, hoy día tengo analizado unas 250 por ahí, y analizábamos un total de 1.200, 1.400 gárgolas. Hoy día tengo unas 18.000 clasificadas por temas, por lugar, ubicación, etc. Fruto de eso, pues después hice el Gargolario en el Hombre Verde, en el que descubrimos pues una figura que databa del 9000 a.C., en la que los indios, cuando cortaban la cabeza, no los indios americanos, los indios de la India, ¿no? O cortaban la cabeza de su enemigo, la ponían a la entrada de la casa, y lo que hacían es que la rellenaban de plantas aromáticas para que aquello, cuando se iba pudriendo, no apestara. Posteriormente ya los asirios y demás, en el año 6000 a.C., empiezan a desarrollar esta iconografía y nos llega cristianizada hasta hoy día, que no hay catedral, ni hay iglesia, ni monasterio, ni no lo tengan. Después hice el Gargolarium, la gárgola de la Catedral de Sevilla. Incluso llegamos a tener el honor de poderlo presentar con estos 2 magníficos compañeros, el decano y el vicedecano de la Facultad de las Artes, inaugurando la sala que está encima del sagrario de la facultad, de la Catedral de Sevilla, en la que se presentaba por primera vez en la historia de la catedral un libro, cosa que para mí fue un honor, que después me costó una enfermedad.
presenté el último libro, el Gargolarium, pero entre medias llevaba 2 líneas de investigación por cada una de las licenciaturas. Una que era el tema del estudio de la gargolaria en general y otro que era el tema de la restauración. Entonces en aquel momento publiqué digitalmente con el grupo de investigación de la universidad que preside Antonio Bautista, publiqué las victorias de la Plaza de América, con tal impacto que a raíz de eso y varios artículos que se escribieron en los diferentes periódicos de la localidad, se ha iniciado una campaña de restauración de estas figuras que la verdad que estaban en muy mal estado y que pertenecían a diferentes artistas, entre ellos a Kenbury, que son responsables de muchas de las estatuarias que nos podemos encontrar a lo largo de la ciudad de Sevilla. Después presenté también el de la capilla, el de la restauración de la Capilla Sixtina, en el que hacía una crítica bastante dura de la restauración de Codalucci, que fue responsable de la restauración de la Capilla Sixtina, porque había cometido una serie de errores en los que utilizaba unas papetas que atacaban fuertemente las papetas le llamamos, cuando utilizamos un disolvente para que la acción no sea directa sobre la superficie de la obra, le ponemos un papel japón, y eso le llamamos papeta. Pues la acción era tan cáustica que había que utilizar gran cantidad de agua, y el agua contenía sodio y potasio, y lo que hacía era que la partícula de carbonato cálcico se disolviera y el pigmento saliera a la superficie, con lo cual salían los periódicos, hemos descubierto un nuevo migraje, un migraje colorista. Mentira, lo que se estaba era destrozando la Capilla Sixtina como tal. Y llegamos, después ya hice el de 276 dibujos, porque alumnos, compañeros, conocidos de la profesión me decían, bueno, es que a mí lo que me interesa son los dibujitos. Incluso mi director de tesis, Manuel Márquez, me decía, no, a mí me da igual, yo lo que me gusta son los dibujitos, lo que tú cuentes ahí, en fin, son cosas paganas que a mí no me va a quitar sueño. Bueno, entonces hice uno especial en papel de durar, que es este, que no llegué a presentarlo nunca, porque ocurrió de mi enfermedad y demás, que son 276 dibujos de gárgolas, quimeras y hombres verdes. Pero claro, en la investigación me encontré con que había una serie de personajes que además, como ya hemos dicho, el del hombre verde era muy curioso. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos. Vemos que la factura plástica de cada uno de ellos es distinta dependiendo del autor. Precisamente hace un par de días o 3 estaba en un congreso internacional en que defendió la unicidad de cada uno de estos personajes, es decir, la necesidad de reconocerlo como obra de arte y no como parte de un edificio arquitectónico, porque hasta la fecha siempre la gárgola se ha considerado como un elemento más para alejar el agua de la superficie de la fachada y demás, pero realmente, para mi entender, son cada una de ellas una obra de arte y además con un criterio y una simbología, una iconografía y una iconología particularmente expresiva, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que hice fue defenderlo y a raíz de ahí han salido una serie de cuestiones muy interesantes. Incluso la misma editora mía me llamó, Manuela, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Y es que nos han llamado a la editorial y nos han encargado en menos de una hora 30 libros, pero es que al día siguiente me llaman y dicen, es que son más de 130 libros. Digamos, pues parece ser que el tema ha gustado, ¿no? O sea, entonces es interesante porque, aparte de eso, encontramos los hombres salvajes, nos encontramos con una serie de personajes que pueblan todas nuestras catedrales, que pueblan inmensa cantidad de monasterios, que pueblan edificios públicos como son los ayuntamientos, que pueblan, en fin, es de destacar el Ayuntamiento de Barcelona, la serie que tiene de los pecados capitales, que son unas obras magníficas. No es el caso que nos atañe, pero sería interesante. Pero me encuentro con un personaje que a mí particularmente me llamó la atención, que es un caracol y un guerrero. En este caso esta gárgola es de Colonia, de la Catedral de Colonia, pero le falta el brazo y le falta una pieza de hierro que era una espada. Claro, habré visto, yo qué sé, ya digo, entre 18 y 20.000 gárgolas distintas, cada una de su padre y su madre, unas con una delicadeza plástica excelente, otras. Pero esta me llamó particularmente la atención. Digo, bueno, vamos a hacer una batida en Google, por eso explico la metodología que sigo, Antonio ya la conoce de sobra. Entonces me metí en Google y digo, vamos a recrear el caracol y el guerrero. Pues el guerrero realmente se crea el guerrero y el caracol. Y me salen muchos artículos, pero de muy escaso nivel y con muchas imágenes, una profusión de imágenes tremenda, como esta, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver un caracol gigante? ¿Y esto por qué? Un tío echado que parece que se va a la guerra contra un
¿qué está haciendo este pobre, no? Entonces dices tú, bueno, ¿qué significa? Porque el problema es que nunca se cuenta qué significa. Y realmente en los pocos artículos que tenemos no se cuenta realmente, y además existen diferentes interpretaciones dependiendo del autor y dependiendo del interés. Vemos aquí otro guerrero siempre peleando contra un caracol. A veces aparece un caracol gigantesco, otras veces aparece un caracol pequeñito, casi insulso. Sin embargo, tú lo ves aquí pertrechado con las mejores armas, con el mejor cargamento, etc. Entonces esto me dio que estudiar precisamente cada uno de los elementos por separado. Es decir, si vemos aquí el índice del libro, hago unos agradecimientos, una introducción y demás. Después explico qué es lo que son los marginarias, que aquí no entramos porque tengo muy poco tiempo. La verdad es que la biblioteca cierra a las 9, y entonces, pero de por sí ya sería interesante una conferencia sobre qué son los marginarias, cómo evolucionan los motivos, porque he descubierto un mundo nuevo, absolutamente, y además que corre paralelo con el tema de la estatuaria garbolaria y con otros elementos que irán siendo objeto de diferentes análisis en diferentes monografías que tengo intención de publicar si la salud y el tiempo me lo permite. A lo largo de casi 86, 87 páginas analizo la evolución de los marginarias. Llamamos marginarias a los dibujos que aparecen en los libros medievales que van desde el siglo XI al siglo XIV, siglo XV. Hoy día los autores se equivocan porque llaman marginarias las anotaciones al margen que se hacen, de tal manera que en Chicago hay una universidad que se dedica única y exclusivamente, tiene 36, se supone que ellos están mejor dotados económicamente que nosotros, 36 estudiantes para buscar a lo largo de todo el mundo en las diferentes bibliotecas libros con anotaciones originales. Pero esos no son propiamente marginarias. Marginarias son aquellas decoraciones anexas a los textos y tal que abarcan ese periodo histórico. Entonces analizo lo que es el caracol, lo que significa, sus raíces a lo largo de la historia. Ten en cuenta que de las primeras representaciones que nos podemos encontrar, y nos las encontramos en las cavernas, son espirales. Y la espiral representa el caracol y representa la proporción áurea. Y algunos pueblos, como los Hopi, pues dicen que ese es el camino que tiene que recorrer el alma. Pero es que además los judíos, con un instrumento que también tiene forma de espiral, que es el sofá, también recuerdan la llamada del momento en el que empiezan el éxodo. En fin, vemos que es una figura que está muy arraigada en el imaginario popular de todas las civilizaciones y de todas las culturas. Analizamos la espiral como símbolo, analizamos el guerrero, porque el guerrero está muy distante de lo que nosotros vemos en las películas, que se ve al tío brillante y la princesa está enamorada. El guerrero en general está muy denostado, sobre todo en los libros del siglo XII, XIII, XIV, se le trata muy mal. Ahora veremos algunas coplillas en las diferentes diapositivas en las que te deja muy claro qué era el guerrero, ¿no? Y cómo se burla. Incluso vemos cómo la iconografía que aparece en los marginarias, posteriormente también lo vemos en la estatuaria garbolaria y la vamos a ver a lo largo de multitud de representaciones en capiteles, en fin, en todo, porque lo que yo defiendo fundamentalmente en toda esta obra, y en 10 o 15 libros más que van a venir, si Dios quiere, es que existía un conocimiento en el medievo que hacía que no se hiciera nada sin un motivo, sin un objetivo, y que existía una iconografía general para todas y cada una de las manifestaciones artísticas y artesanales que había. Podemos verlo en la marfilería, podemos verlo en las cajas de madera, de ébano, podemos verlo en los capiteles, podemos verlo en las estatuarias garbolarias. Y además con una característica que siempre es u obra suntuaria o aparece al exterior. Si os fijáis, la mayoría de las catedrales góticas por dentro están vacías. El espacio está representado simplemente para que reciba la luminosidad de la vidriera, pero no entra en lo que sería porque toda la iconografía está reflejada hacia el exterior y hacia los patios. Es una cuestión que es interesante que reflexionéis cuando vayáis a una catedral y os deis cuenta de cómo la simbología está en su lado externo, en la parte mundanal, no en la parte sacra. Y es importante porque es una comunión entre la vida del hombre y su futuro, su destino como representación de tal hombre, ¿no? Vemos después el caracol y el guerrero, que este es el corpus de lo que hoy vamos a hablar. Va a ser, ya os digo, no voy a dar mucho la paliza, pero va a ser una breve representación sobre las 4 o 5 teorías que hay,
y después pues haré alguna reflexión al respecto, tampoco voy a entrar mucho. He seleccionado parte de la presentación porque una alumna y amiga y considero compañera porque tiene el mismo nivel en todos los sentidos que los que estamos aquí, y me dijo que iba a traer una hija que tiene cierto seguimiento, incluso tuvo el atrevimiento de llamarme sabio una vez, que ya con eso ya se me ha ganado para siempre. Entonces, aquí analizo, porque entre las cuestiones que se analizan en el siglo XII es cuando más se representa el tema sexual en general. Entonces, nos vamos a encontrar con una temática un poco compleja, peliaguda. Entonces, algunas de las diapositivas las he suprimido y otras las he cercenado visualmente para que no afecte a la sensibilidad del menor, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que la autora de Román de la Rose, que es un libro del siglo XII por ahí, en la que se muestran escenas explícitas de sexo entre monjas y cuidadores, escenas explícitas de monjas recopilando penes de los árboles, en fin, que son unas cuestiones, y además demuestro cuál es el origen, porque viene de un taller determinado de Francia, pero el autor no es autor, es autora. Y este libro justamente se hace cuando acaba de fallecer el marido, ella sigue la autoría del taller y demás. Entonces es muy interesante porque la verdad es que se ha tratado muy poco al respecto. Yo estaba mirando y la verdad es que hay muy poco publicado en internet y muy poco publicado en general en monografía. Llegamos a unas conclusiones, ya la bibliografía y un poco sobre mi trayectoria, que tampoco tiene mucha importancia. Hay muchas explicaciones probables que se han dado frente a la posibilidad de que un autor y un guerrero pues tengan ese enfrentamiento, ¿no? En un principio hablan de una represión por parte de la clase noble con respecto a la clase obrera, la clase, en fin, y los consideran como activistas, como gente trepadora, en fin, como una plaga que había que exterminar. Yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, aunque algunos autores sí lo defienden, pero yo no lo veo. No lo veo por una cuestión muy sencilla, porque si de verdad fuera una plaga no se representaría un caracol, se representarían cientos de caracoles. Y en los libros y los marginales que nosotros vemos no es ese el tipo de representación que hay. Por lo tanto, yo desde un principio descarto y por ello no entro en más profundidad con respecto a ello. La primera intención que hay de intentar relacionar el caracol con un concepto de la Iglesia es a partir del siglo XIX, en el que el conde de Bastar, que es un bibliófilo de reconocido prestigio, lo identifica con la resurrección porque encuentra en un manuscrito, frente a una lámina de la resurrección de Lázaro, dos pequeños moluscos, dos miniaturas. Entonces considera que la imagen de la resurrección tiene que estar vinculada a los dos moluscos. Claro, si lo vemos desde el lado iniciático, podemos decir, bueno, sale de una cueva Lázaro después de una muerte. Si alguno ha leído el libro mío de la Catedral de Sevilla, donde hago un descubrimiento de los métodos de iniciación de los maestros canteros, entre ellos de algún cuerpo masónico y demás, pues claro, hay una muerte espiritual o una muerte física para un renacer espiritual. Por lo tanto, podemos decir que Lázaro podía estar muerto o no podía estar muerto, pero que renace a una vida nueva, una nueva vida en la que está abierto al nuevo conocimiento, en fin, y que además nace de una especie de útero que veremos posteriormente, incluso en las representaciones de las cavernas, de las Venus del Neolítico o del Paleolítico, nos encontramos con que se representan las Venus con caracolas. Por lo tanto, podemos hablar de la unión entre la imagen del útero y la caracola, y por lo tanto de la caracola, o en este caso el cuerpo del caracol, como una forma de representación del dador de vida, y por lo tanto a partir de ahí el elemento podemos relacionarlo con una resurrección, ¿no? Lilian Randall, que es la única que ha escrito un par de artículos al respecto, nos dice que lo relaciona con los lombardos. Los lombardos vienen a tener una imagen como la que tienen los judíos en la creencia cristiana, ¿no? Entonces los consideran como usureros, gente cobarde, gente, incluso en el bestiario románico nos vamos a encontrar con que el caracol lo representan como una figura cobarde y huidiza. Esto lo podemos ver en hasta 29 manuscritos que van entre los años 1290 y 1320 y lo relacionan con la cobardía porque, al parecer, hubo un enfrentamiento entre los lombardos y Carlomagno allá por el año 772 después de Cristo. Pero claro, este enfrentamiento
viene de mucho más adelante, más atrás. Nos encontramos con que el rey Desiderius hace casar a su hija con Carlomagno ni la toca, la devuelve, además con todo el prestigio que en aquel momento era. Entonces Desiderius resulta que decide tomar posesión de una serie de terrenos que pertenecían al Papa. Y el Papa de aquella época coge y manda a pedir auxilio a Carlomagno para que se persone con todas sus tropas. Estamos hablando del año 772. Carlomagno tenía una fama de conquistador, bueno, como una figura histórica de primer renombre. Y se persona con todas sus tropas. ¿Qué ocurre? Que el ejército de los lombardos estaba calculado entre 2.000 y 2.500 hombres, y el de Carlomagno eran alrededor de 60.000 hombres. Claro, cuando llega la mañana, resulta que sale Carlomagno de su tienda, dispuesto, pertrechado para el ataque, y se encuentra con que los lombardos han huido de manera despavorida. Con lo cual, y dice la tradición, la frase no es mía, es de Carlomagno, según dice la tradición, dice: entonces se metió mano a la braga, por braga entendemos bragueta, y enseñó su rábano. ¿Tienen tal pico vuestras cachinas? Es decir, a partir de ahí, ya la representación de los marginales y demás toma el concepto de hombría con el del gallo y la cresta del gallo. Entonces nos vamos a encontrar con que esa imagen supuestamente del conquistador Carlomagno empieza a tener una relación entre el gallo, el caracol, en fin. La relación del caracol con el guerrero, nos vamos a encontrar con que el caracol en principio no presenta nunca armas. Las que hemos visto, las representaciones que hemos visto anteriormente, está el caracol desnudo, solamente con su concha de molusco, pero no entra en más. Hay muy pocas representaciones en las que aparece dotado con un escudo y con un arma, en este caso una espada, que es una alfange, que también podemos interpretarlo como una forma también de menosprecio con respecto a lo que sería la figura del caracol como un enemigo no creyente, etcétera, por parte del cristianismo, ¿no? Entonces nos lo encontramos, que además es una figura que es muy graciosa con respecto a su concepto, ¿no? Otra posible explicación que propone diferentes autores es que sea una especie de broma, una especie de crítica al guerrero o al que montaba en caballo de la época de la caballería medieval. Y sí puede tener cierta parte de razón con respecto a que los diferentes autores nos montan o nos presentan a los hidalgos de una manera como de una clase muy de figurados, muy figurones, muy de muertos de hambre. Si nos vemos parte de la obra de Cervantes, nos vamos a encontrar con que el hidalgo siempre está muerto de hambre, da la vuelta a la camisa, en fin, nada más que tiene a lo mejor parte del jubón, las mangas, se las ata con gomillas. Incluso hay en el coloquio de los perros, Cervantes nos saca una señora propietaria de una venta en la que ella presumía de casta de nobleza. Ten en cuenta que era tal la profusión de nobles que había en aquel entonces, o de hidalgos que querían presumir de hidalguía, que se hacía un comercio a base de sobornar a los escribientes de los ayuntamientos, a los curas de las parroquias, para que falsearan las actas de nacimiento con objeto de que ellos tuvieran unas ciertas raíces de hidalguía y demás. Entonces nos encontramos aquí en esta representación con un señor, un guerrero, que va montado en ¿cómo se diría? Un caballo de madera, de los que hemos tenido todos de chicos, rodeado de cebolla. ¿Y por qué lo representan rodeado de cebolla? Porque se supone que era de eso de lo que comían, cebollas, caldo de cebolla y tal, lo que pillaban por el campo, ¿no? Esa iconografía que vemos aquí la vamos a ver también representada en la estatuaria carcolaria. En este caso nos la encontramos en la Catedral de Colonia, en la que también representa lo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una unión entre ese hilo argumental y esa iconografía entre un lado y otro. Entrega la espada y pide incluso, suplica merced al fiero Caracol. Lo vemos, por ejemplo, aquí en el Salterio Roldescón, que es una reunión de alrededor de 1300. También Jerónimo Méndez Cabrera establece un paralelismo entre los caracoles y las diferentes edades del hombre. Entonces nos dice, y cito textualmente: cuando relacionamos comparativamente esta droguería se denomina a estos márgenes de carácter curioso, grotesco, que después veremos un ejemplo porque fruto de esta investigación
encontré una cuestión que bueno, estoy desarrollando, vamos, que ya la tengo medio desarrollado para el nuevo libro que os adelantaré cuál es, ¿no? Entonces dice, estas droguerías con obras como El proceso de los olivos de Bernard Fenollar o Los sueños de Joan Joan, del que nos vamos a encontrar dichos como el: a lo que deba al hidalgo, echarle un galgo, bien de escudos y blasones, pero mal de pantalones, comida de hidalgo poca y manteles algo, algo de bueno y buenos hidalgos muy escasos y raros, en la mesa del hidalgo pan corto y manteles largos, en la casa del hidalgo ruin ningún oro y mucho lino, la hidalguera despensa vacía. En fin, hidalgo que tiene galgo ya tiene algo, hidalgo sin galgo nos parece hidalgo, es decir, ¿no? Nos encontramos como existe un menosprecio por ese tipo de figuras, en el sentido de que hay poco, incluso en el aventurero simplicísimo, que es de un libro anónimo, nos encontramos como también se considera que la hidalguía es una forma de ascender socialmente, aunque no esté reconocida en su totalidad, ¿no? Otra interpretación que se da, y además que es muy interesante, es la que nos dice la medievalista Lisa Spangenberg, que nos dice, o que defiende la teoría, que el caracol siempre va a vencer porque es una forma de vencimiento de la muerte. Y lo hace basándose en el Salmo 58 de la Biblia, que dice lo siguiente: que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Entonces, de ese salmo ella ha sacado conclusión que lo que quiere representar es la futilidad de la vida, ¿no? Porque siempre el guerrero, por muy alma veces, siempre va a perder frente a la representación de la muerte, que sería en este caso el caracol, ¿no? Lo vemos representado también en algunos marginarios, como el caracol aparece al lado de una calavera de un caballero. Otra interpretación que se le da, esta vez se da en la revista Patios, en el artículo Caracoles y guerreros medievales, esboza la teoría alternativa de ese mismo salmo como que el que vence es el guerrero frente al caracol, que el caracol, por su lentitud, por estar armado y demás, obliga al caballero a estar siempre luchando sin descanso, porque por mucho que luche siempre va a haber un enemigo superior a él, ¿no? Esto lo vemos en los márgenes del libro del tesoro de Brunetto Latini, ¿no? Aún así existe otra teoría que además está muy difundida en el imaginario medieval, que es la que va a encarnar Haverkamp, que lo dice en Dibujo Europeo de los siglos XV al XVIII de la colección de Robert Lehmann, en el que apunta que el caracol puede ser la representación de la lujuria femenina. ¿Y por qué dice esto? Lo dice porque se basa en que en la antigüedad a las prostitutas se les llamaban caracol. Y en base a esto mismo de los caracoles, Haberman nos dice que, y cito textualmente, no sería coincidencia que el caracol fuera representado en el suelo sin responder a los posibles estímulos de sus jinetes, y que dicho jinete fuera representado erguido con alas de pájaro como arma, como en la ilustración posterior que ahora veremos, en alemán Vogel, que significa pájaro, y Bogen, que significa fornicar. Entonces ya vemos que tiene otra corriente totalmente distinta. Hemos visto que es una parodia, que es una forma de representación de la lucha interna contra la muerte, y hemos visto además que es una representación de la resurrección y la eternidad, y ahora nos encontramos con que puede ser una forma de representación de la feminidad, y la feminidad en cuanto al ataque a la masculinidad. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que esta teoría ancestral puede representarse y puede representar como el útero como un símbolo lunar femenino, y que por lo tanto el símbolo solar masculino sea el falo. Entonces nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Imperio Romano, una de las figuras que más se representaba, hace poco apareció, bueno, hace ya un par de años, apareció aquí, precisamente en el Alcázar, una placa de barro cocido en la que aparecía un fascinus. Fascinus es un falo con patas y con alas. De ahí viene lo que nosotros vulgarmente muchas veces decimos pájaro, ¿no? Pues esa es la primera representación. Y habría que reflexionar con respecto a lo que significa la palabra fascinante, ¿no? Porque el término fascinus es precisamente el símbolo mágico romano, ¿no? Que solía colgar en la entrada de las casas, y el que entraba tenía que tocarlo con la mano porque representaba fecundidad, prosperidad, etcétera, ¿no? Igual que se solía poner a la entrada de las casas una cabeza
cabeza de medusa con la boca abierta, que representaba, pues, en fin, una serie de cuestiones que si tú la pisabas, etcétera, ¿no? Aquellos que han estado en mi casa saben que tengo una medusa en la entrada. Los que no han estado no saben que además tengo un par de fascículos en la colección Auténticos Romanos. Por lo tanto, podemos relacionar las características fisiológicas de la mujer o del útero de la mujer con características propias de los genitales femeninos. Y típico es la que aparece en las diferentes Venus. Aquí tenemos la Venus de Ussel, en la que aparece con una caracola en la mano. Por lo tanto, ya hemos establecido la relación caracola, útero femenino, primeras representaciones como tal. Con lo cual podemos empezar a llegar a más conclusiones. Y además lo hemos reforzado por un hueco grabado de una gema de la época romana, en la que se representa un caracol rodeado de falos, de distintos falos, en la que viene una inscripción en latín que dice Mesalina invicta Claudius. Esta gema hace claramente una alusión muy clara al temperamento de Mesalina. Cuenta la leyenda que Mesalina se hizo una apuesta con una caracol de a ver quién, en fin, trabajaba mejor dentro del oficio, si la profesional o ella. La profesional a los 20 goles, por llamarlo así, paró y decía que estaba agotada. Ella siguió toda la noche hasta completar 200 y de ahí viene el término de más o menos lo tiene de lata o está de catar, ¿no? Es decir, ella acabó con 200 y quería seguir, es decir, el planteamiento. Y esto queda precisamente reflejado en esta gema, que es una gema que se conserva en el Museo Vaticano, además. Es curioso que he puesto la afiliación, pero se conserva en el Museo Vaticano, ¿no? En la que vemos la representación del caracol como el sexo femenino o como la lujuria y rodeada de falos, ¿no? Otra posible interpretación que se da es basado en textos satíricos valencianos del siglo XV, en la que el caracol es tomado como signo de la impotencia sexual masculina. ¿Por qué? Porque cuando se representa el caracol se representa bien peleando con unos guerreros exactamente, pero también tenemos representaciones en las que está el marido y la mujer luchando contra el caracol. Y están luchando contra el caracol de manera ciega, por lo cual es un enemigo abatible y además un enemigo magnífico, ya lo veis, está pobrecito con sus cuernos. Pues, incluso en la imagen que vemos aquí a la derecha, la impotencia masculina, y bueno, en fin. Y esto se ha reforzado además con un manuscrito que lo vemos en la, y con perdón, que yo de esto no entiendo, que es la Congelige Biblioteca de Copenhague, que es un salterio de origen flamenco, en la que el caballero está totalmente rendido, rinde su arma, y la dama acomete o se defiende de un ataque de un carnero por aquello de los cuernos con un cesto de la ropa. Y ese cesto, un cesto de mimbre, lo podemos observar que representaría las labores propias domésticas de la dama. En el medievo la representación de la mujer, que además aquí la podemos ver muy bien en en este caso sería a mi derecha y sería vuestra izquierda, que la dama siempre cuando se representa con un velo significa que es una mujer casada, y cuando se representa con un uso, que lo podemos ver aquí en el extremo mío derecho, extremo izquierdo vuestro, el uso representa el ama de casa. En algunas, cuando hemos analizado unas figuras como el gaitero y la cerda y demás, pues lleva una íntima relación, porque el gaitero es uno de los acompañantes del diablo según el medievo, y por lo tanto el tocar la gaita representaba un exceso de furor lujurioso. Entonces lo vamos a ver en los cuadros de Van Hals, que todos los gaiteros aparecen itilifádicos, es decir, aparecen en un estado como algo más que contento, ¿no? Y el concepto del ama de casa, cuando está cerca de un gaitero, aparece, y lo vemos incluso en los cuadros del Bosco, en el que se ven monjas empezándose a desnudar por efecto del toque de la gaita del gaitero, ¿no? Entonces el gaitero pasa a ser una figura lujuriosa, el ama de casa transforma su actitud con respecto a esa cuestión. Incluso vamos a ver en multitud de maquinaria, entrega la espada y pide, incluso suplica perdón y suplica merced al fiero caracol. Lo vemos, por ejemplo, aquí en el salterio Rodestón, que es un año de alrededor de 1300. También Jerónimo Méndez Cabrera establece un paralelismo entre los caracoles y las diferentes edades del hombre. Entonces nos dice
dice, y cito textualmente: cuando relacionamos comparativamente esta droguería se denomina a estos márgenes de carácter curioso, grotesco, que después veremos un ejemplo, porque fruto de esta investigación encontré una cuestión que bueno, estoy desarrollando, vamos, que ya la tengo medio desarrollado para el nuevo libro que os adelantaré cuál es, ¿no? Entonces dice, estas droguerías con obras como El Procés de los Olivos de Bernard Fenollar o Los Sueños de Joan Joan,